Buenos días, alumnos. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. Jessica, por favor, enciende tu cámara. Amanda, por favor, enciende tu cámara. Ok. Bueno, como pueden ver, en el tema anterior era la reproducción asexual y sus diferentes tipos, ¿no? En esta ocasión vamos a seguir con el tema, pero en este caso vamos a ver lo que es la reproducción asexual por esporas o esporulación. La espora es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide. En el caso de la esporulación asexual, las esporas se generan por mitosis y se llaman mitoesporas. Las mitoesporas pueden generar un nuevo individuo, idéntico al progenitor, por divisiones celulares sucesivas. Este tipo de reproducción se da en algunos algas o en pectirofitos, embriofitos y en algunos hongos. Tenemos lo que es la reproducción sexual. El texto nos indica que es la forma de reproducción más frecuente en los organismos pluricelulares. Se desarrolla en las siguientes etapas. Tenemos la gametogénesis, que es el proceso de formación de las células reproductoras o gametos que se caracterizan por contener la mitad de los cromosomas que una célula somática. Tenemos los grupos taxonómicos, los grupos femenóminos y los gametos masculinos. Por favor, Amanda, léeme los grupos taxonómicos. Briófitos, pteridófilos, espermatófitos y animales. Ok, gracias, Amanda. Génesis. Jessica, léeme los gametos femeninos. ¿Dónde, licencia? Gametos femeninos, Jessica. Ah, ya, ovecélula y óvulo. Ok, Michelle, léeme los gametos masculinos. Espermatozoide, célula espermática y espermatozoide. Ok, gracias. Si el número de los cromosomas de una célula somática se denomina dotación diploide y se representa en 2n, el de un gameto recibe el nombre de haploide y se representa por n. El número de cromosomas es característico de cada especie. Tenemos lo que es la fecundación, que es la unión de gametos para formar una célula nuevamente diploide, que es 2n, que recibe el nombre de célula huevo o cigoto. Tenemos el desarrollo embrionario, que son las mitosis sucesivas del cigoto hasta transformarse en un individuo semejante a los progenitores. Por favor, Génesis, léeme la gametogénesis. Es el proceso de formación de las células reproductoras o gametos que contienen la mitad de cromosomas que una célula somática. Hablamos de isogamia, cuando todos los gametos generados por los individuos T.
Del, sigo. Sí, por No, ya. favor. Esta De es- una especie son iguales entre sí en la aminsomagia. Los gametos presentan diferente tamaño, los femeninos son mayores y se llaman macrogamentos, y los masculinos son menores y se llaman microgamentos. Finalmente, con la ogamia. Los gametos presentan diferentes tamaños y formas, su nombre varía según se trate de especies vegetales o animales. La gametogénesis tiene lugar a partir de las células precursoras presentes en los organismos sexuales. Estas células, llamadas células madre o precursoras de gametos, entran en división por mitosis y dan lugar a gametos por meiosis. Ok, gracias, Génesis. Hasta ahí. Amanda continúa. La meiosis es un proceso de división celular reduccional, ya que las células hijas tienen la mitad de dotación cromosómica que la célula madre. Pasan de células diploides a células haploides y es una fuente de variabilidad genética. La meiosis consta de divisiones. En la primera se separan los cromosomas homólogos y se reduce el número de cromosomas a la mitad. La segunda división es muy similar a la mitosis. Los organismos que solo pueden producir un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Se diferencian de entre machos y hembras, que pueden ser morfológicamente parecidas o presentar diferencias externas considerables. En este último caso hablamos de dimorfismo sexual. Ok, como pueden visualizar, aquí está en la gráfica lo que nos explica el texto. Los organismos que producen ambos tipos de gametos se llaman hermafroditas, o sea que son de ambos sexos. A continuación describimos el proceso de lo que es espermatogénesis masculina en los vertebrados. Tenemos la espermatogenia, la espermatida y los espermatozoides. A las células precursoras las denominamos espermatogenias y son diploides. Después de la melosis, obtenemos cuatro espermatidas que son haploides. Cada espermatida dará lugar a un espermatozoide después de un proceso de cambio morfológico llamado diferenciación. Por lo tanto, de cada espermatogenia se obtienen cuatro espermatozoides. Tenemos la gametogénesis femenina en los vertebrados. A las células precursoras las denominamos ovogenias. Cada ovogenia se divide por meiosis, originando una célula o células intermediarias denominadas ovocitos. Los ovocitos dan lugar a los óvulos, que son representados con N, que contienen la mayor parte de citoplasma y otras tres células más pequeñas denominadas corpúsculos polares, que normalmente se degeneran. En los procesos de la gametogénesis de los invertebrados encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, en algunas especies durante la gametogénesis femenina, las ovogenias dan lugar a los ovocitos y a unas células denominadas células nutritivas que envuelven a los ovocitos. La función de estas células es sintetizar proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, para proporcionar al ovocito. Eso sería todo con respecto al tema de la reproducción sexual y la reproducción asexual por esporas o por oración. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Michael, Génesis, Jessica, Amanda. No, licenciado. Amanda, ¿alguna consulta con respecto a la reproducción sexual? No, pero Michael, ¿alguna pregunta con respecto a la reproducción sexual?
Listo. Vamos a pasar a explicar lo que es la actividad. Como podrán visualizar, la actividad en clase consiste. Ok, como podrán visualizar, la tarea en clase consiste en responder las siguientes preguntas. ¿Qué características tienen las mitoesporas y qué organismos las utilizan para reproducirse? ¿Qué es la gametogénesis y cómo se difiere entre los hombres y mujeres en los vertebrados? ¿Qué características tienen las mitoesporas y qué organismos las utilizan para reproducirse? Esa es la actividad en clase. Y la actividad en casa es elaborar una tabla comparativa entre la reproducción sexual y asexual, mencionando mínimo 4 diferencias. Y por último, explica por qué la meiosis es importante para la variabilidad genética en la reproducción sexual. ¿Alguna consulta o duda con respecto a las dos actividades? No, licenciado. Ok, Michael, pero tienes escrito Michael en... bueno. Ok, ¿no tienen ninguna duda, Michael, Génesis, Jessica, Amanda? No, licenciado. No, profe. Ok, listo. Si no tienen ninguna duda ni con la clase o las actividades, pueden ya comenzar a realizar lo que es la actividad en clase. Como ya saben, hemos venido trabajando de esta siguiente manera. Abren el horario de clase y cierran el mismo día de hoy, 10 de la noche. O sea que la actividad en clase ya abrió hoy 12 del día y va a cerrar 10 de la noche de hoy mismo. Y de igual manera, la actividad en clase abre a la 1 y va a cerrar a las 10 de la noche de hoy mismo. Ok, como me indican, ¿no tienen alguna duda, nada con respecto a las actividades o a la clase para ya poder comenzar a desarrollar su actividad en clase? ¿No? Ok, listo. Ya pueden entonces hacer su actividad en clase. Si tienen alguna duda, me pueden consultar en este momento o mediante la plataforma.